Buena gente, ¿cómo les va, chiquillos? Acá un nuevo espacio de Evaluf Reacciones, mi gente. Como lo dice el nombre del canal, vamos a estar reaccionando a todos los debates, todas las cosas ridículas que digan los zurdos y progresistas. Bueno, chiquillos, en este caso no es zurdo ni progresista, sino es José Antonio Cast. ¿Qué fue lo que pasó? Fue a dar un meeting, pero blindado, porque teme por su vida seguramente. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los progresistas de la CNN. A ver, ¿qué pasó? Y nosotros vamos a cambiar de tema para hablar de política, lo que pasa con los candidatos presidenciales. Lo ven en pantalla José Antonio Cast, que en el día de ayer hizo uno de sus primeros cierres correspondientes a la primera vuelta presidencial del próximo 16 de noviembre en Viña del Mar, en la avenida Perú. Y llamó la atención Perú, la avenida Perú. Ese vidrio que ustedes pueden ver se refleja en la mitad de la pantalla, un vidrio supuestamente blindado para cuidar al candidato en un evento. Un vidrio supuestamente blindado, dicen, capaz es puro chamullo nada más y quiso hacer todo el acting, no creo. Por ahí capaz lo amenazaron también, quién sabe, chiquillos. Hoy los zurdos y los anarquistas están con todo, que se realizó al aire libre. Lo cierto es que ha llamado la atención de todos los candidatos presidenciales del mundo político. También se han generado críticas acerca de si esto tiene que ver con su campaña, con una especie de manipulación del miedo, un reflejo también del temor que pueden sentir los chilenos en la calle. Lo cierto es que también así se le hace. Hablando con distintas fuentes, no existe ninguna amenaza, ninguna denuncia que afecte a ninguno de los candidatos presidenciales, ni a José Antonio Cast, ni a ninguno de los otros 7, así que para entender... Pero ¿cómo saben los periodistas igual? Dicen, no hay ninguna amenaza a los candidatos, pero ¿cómo sabe, chabón? ¿Cómo sabe? Si por ahí lo amenazaron directamente, le dejaron ahí una nota, ¿acaso tienen que estar contando toda la prensa? ¿Vieron cómo son estos? ¿Por qué utilizaron este vidrio sin amenaza alguna, efectivamente, al menos? Otra cosa es porque no vas a esperar la amenaza, ¿no? Igual me imagino que los narcos, los tranzas están terriblemente psicopateados en estos momentos y se quieren bajar los candidatos. El candidato de los narcos es Jara. Constatada. Nos lo va a contar Colomba Escos, que se encuentra acá con nosotros. Colomba. ¿Qué va a decir Colomba? ¿Qué va a decir? A ver, la experta. Muy buenas tardes, Ivo. Así es, llamó bastante la atención también porque lo hemos visto. Igual no llama la atención, porque Chile está en estos momentos echado a perder por la delincuencia y no, lo último que faltaría nada más sería que se baje a un candidato. Ahora hace poco nada más pasó en México, vieron que se bajaron un alcalde de México ahí enfrente de un acto tremendo. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, cuando llamó bastante la atención también porque lo hemos visto en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, cuando el ahora presidente Donald Trump también lo utilizó en su candidatura, ahora luego de sufrir un ataque. Claro, acá también por ahí le quiere copiar a Trump. En julio de 2024, ¿no es cierto?, en Pensilvania, lo que no ocurrió en este caso en nuestro país con el candidato presidencial José Antonio Cast. Vemos perfectamente en las imágenes, ¿no es cierto?, este vidrio blindado, antibalas, Ya, pero ahí mira, por ejemplo, ahí José Antonio Cast, está en el vidrio está en el medio, pero cuando camina de un extremo al otro, ahí se lo pueden bajar, no está muy bien diseñado con esa protección, pero ojo que yo creo que sí, igual los candidatos Cast, Kaiser, y deberían cuidarse. Yo sí estoy a favor de eso. Que fue el primer cierre de campaña de José Antonio Cast ahí en la ciudad de Viña del Mar. Este es el evento quizás más grande que ha realizado José Antonio Cast durante esta candidatura. Ya se hablaba... El más grande y también debe estar más cansado José Antonio acá, porque cada evento que va como que se queda dormido, como que me da toda la paja escucharlo. Que iban a tener que tomar medidas de seguridad justamente, pero no necesariamente por haber recibido una amenaza, sino porque dicen desde el Partido Republicano y también los asesores, por ejemplo, ¿no es cierto?, está presente en ese equipo, en el equipo de seguridad, el ex general de las Fuerzas Armadas, el general en retiro Cristian Vial, también el general en retiro de Carabineros Enrique Basaletti, y entre todos esos asesores finalmente aconsejaron al candidato presidencial de poder blindar, ¿no es cierto?, lo que fue su presencia en este acto multitudinario justamente. Cast lo que tiene que blindar es su tibieza en estos momentos. Por lo que tiene que ver con posibles repercusiones que pueda sufrir el candidato del crimen organizado, porque recordemos también José Antonio Cast ha sido bastante duro, no solamente el candidato, sino por ejemplo también lo ha sido Johannes Kaiser y en también una medida un poco más baja Evelyn Matei. Ante esa dureza, dicen desde el equipo de José Antonio Cast, es que se quieren justamente... Dureza, dice de Matei. Matei tiene dureza, por Dios. Proteger, prevenir de que pueda ocurrir algo.
Matei debe tener una dureza, pero en los pies debe tener dureza. En el dedo gordo del pie, allí tiene dureza. Pero teniendo que ver justamente con el crimen organizado, porque uno también podría pensar que esto podría ser un riesgo ante amenazas de personas que piensen lo opuesto a José Antonio Kast, como se ha ocurrido en otros países, como por ejemplo pudo haber sido el caso del ahora presidente Donald Trump, pero justamente lo que apuntan desde el Partido Republicano es un poco más directo y en relación al crimen organizado y lo que puede hacer el narcotráfico sobre la candidatura y también directamente al candidato presidencial José Antonio Kast. Ejemplifican, por ejemplo, con casos que han ocurrido en México, en Colombia, donde sí está instalado el crimen organizado. Y es por eso que no solamente se utiliza en esa candidatura un vidrio blindado, sino también, por ejemplo, para hacer los trayectos. Pero igual, pues si va a estar con el vidrio blindado, ya, pues todo el rato, no va a estar ahí a los abrazos, ahí esperando, cagado de la risa, pues vas al vidrio blindado y te vas al tiro, pues no te quedas ahí haciendo todo el show también como está casa allí, medio raro eso. De región a región, desde el aeropuerto, el candidato presidencial utiliza chaleco antibala. Parisi también apareció los últimos días con un chaleco antibala. Parisi se pone un chaleco antibalas, pero ¿para qué se va a poner chaleco antibalas Parisi? Y también lo va a cobrar seguro, así como cobrar un calzoncillo antibalas se va a poner Parisi. Me llama la atención porque todos los candidatos presidenciales hablan en contra del crimen organizado. Más allá de las propuestas específicas, no hay ninguno que esté a favor de que el crimen organizado esté en nuestro país. Todos. ¿Cómo que no? Jara está a favor del crimen organizado, se dice que hay que tratarlos con amor. ¿Cómo me blanqueas a Jara Ceñeñe? Podrían decir que necesitan el mismo tipo de protección y es por eso la importancia de lo que se ha visto el día de hoy, el debate, qué tan performático sea esto o qué tanto utilidad en verdad tenga. Chile es un país en el que no ha sufrido nunca, al menos en estos tipos de eventos, candidaturas presidenciales, un hecho así. De ese tipo. No, pues weón, no, perdón chiquillo, me atoré, me la bronca me pasó toda la... No ha sufrido, Chile no ha pasado por eso, por ese tipo de casos, pero puede ser, ¿por qué no? Hoy está tomado por la delincuencia, ¿por qué no? Puede ser la primera vez. Efectivamente, pero por ejemplo, para ejemplificar lo duro del discurso de José Antonio Kast en materia de seguridad, que como tú dices, no es el único que tiene este discurso, de hecho ya la seguridad es un tema transversal en todas las candidaturas, dicen desde su equipo es el único que quizás tiene la fuerza para poder concretar esas propuestas y también obviamente están viendo lo que fueron las encuestas previo a la... Dice que el equipo de Kast tiene la fuerza para enfrentar al narco y todo el crimen organizado y sin embargo está ahí todo cagado, ahí con los calzoncillos, unos pañales debe tener seguramente de lo cagado que está. De los sondeos, un candidato que obviamente también tiene bastantes posibilidades de poder ser electo presidente de la República, igual que, por ejemplo, Janet Jara, más abajo Johannes Kaiser y Evelyn Matei, pero vamos a ejemplificar uno de los momentos sobre la dureza en el discurso de José Antonio Kast. Esto no es nuevo, esto lo hace en cada punto de prensa, ya sea más privado o más amplio como el que vimos ayer en Viña del Mar, pero que tiene que ver, por ejemplo, en este caso, con la migración irregular. Ya en más de una ocasión se ha criticado la propuesta del candidato de enviar, ¿no es cierto?, a las personas que estén hoy día irregulares en nuestro país, que ellos se compren su pasaje y se devuelvan a su país o se vayan fuera del territorio nacional. Así que vamos a pasar a ver justamente esa parte del discurso para ejemplificar la magnitud de las propuestas del quiero ver la dureza en materia de seguridad. Y luego también vamos a pasar a revisar, Ivo, la explicación que entregó el Partido Republicano. Hoy también salió a dar explicaciones o declaraciones el presidente de ese partido, el también candidato al Senado, Arturo Esquella. Así que pasemos a... ¿Esquella o Esquela o Esquella o Escuela? ¿Cómo es? Revisar justamente el primer momento Escuella, yo le digo. Escuella, y luego también las explicaciones que entregaron por ese vidrio blindado. Le vamos a exigir a esas 300.000 personas que entraron de manera irregular y que no han regularizado sus documentos que dejen nuestra patria. Que dejen nuestra patria. Y les quedan 126 días. 126 días para que libremente dejen nuestra patria. Porque después van a tener que abandonar siempre con respeto, porque nosotros les estamos dando un aviso respetuoso. Les decimos... No, un aviso respetuoso no, que se vaya el Tren Agua, que se vayan los delincuentes, que se vayan los inmigrantes ilegales. ¿Por qué? Porque están haciendo delito, porque están cometiendo, delito. Chiquillos, nada, pues José Antonio Kast, o sea, se pone a hablar y todo eso, pero está asustado igual. Johannes Kaiser, me acuerdo cuando estuvo, ¿dónde fue? En Arica, él llegó hasta la toma, y donde estaban los delincuentes estos. Ustedes entraron por la ventana, ustedes están infringiendo las normas de Chile. Sí, ya dije eso ya. Vuelvan a hacerlo. Sí, ya si quieren algún día volver a Chile, salgan por la puerta, para que vuelvan a entrar por la puerta. Ya, está bien. Pero si no, no van a volver nunca más a Chile. Y si no se van antes, se van a ir con lo opuesto. Va a ser duro, va a ser difícil, pero lo vamos a hacer.
Cuestionar la medida de seguridad que se me gusta adopta la respecto respuesta. de una persona que ha declarado que va a perseguir y erradicar el crimen organizado en Chile, evidentemente habla de personas que no saben a quién tenemos al frente. Tenemos que exacerbar y tomar todas las medidas que sean necesarias, evidentemente siguiendo paso a paso las instrucciones del equipo de seguridad. Sí, fuera de joda, sí, fuera de joda, sí tiene que cuidarse Kaiser también. Bueno, y también para Su resguardar diputado, justamente la integridad del candidato Carter, presidencial, la persona más que importante, cuando más se conocida. inscribieron las candidaturas, todos los candidatos también tuvieron mayor protección, personas que los acompañan en todos estos despliegues territoriales. Janet Jara y José Antonio Kast sí tenían dos escoltas, dos personas que justamente resguardan la seguridad Y a Jara también le pagamos la escolta con tu platita, ¿eh? de sus personas, valga la redundancia, sobre también las candidaturas y en los despliegues que realizan, pero una vez que también se inscribieron estas candidaturas, todos los abanderados reciben este tipo de acompañamiento para que no les ocurra nada en estos encuentros ya tan masivos, porque también, Ivo, hay que considerar, la próxima semana van a estar los candidatos desplegados, ya por ejemplo los vemos en regiones, hoy la mayoría de los abanderados de hecho están en diferentes regiones de nuestro país, ya la próxima semana son los cierres de campaña, y hemos visto también las diferentes medidas de seguridad que han tomado todos los equipos de esos comandos en base también a eventos de este tipo, tan masivos. Me surgen Como dudas, Kaiser, efectivamente, ¿cuál porque cada fue lo que candidato hizo puede Kaiser? realmente tomar la decisión que quiera en cuanto a cómo cuida su seguridad, la de su equipo también, pero me imagino que acá hay un desde de José Antonio Kast, o sea, no me imagino que en otro acto masivo, sin, o sea, al aire libre, o incluso en una eventualidad de que él sea el próximo presidente de la República, me imagino que esto va a ser el desde para cuidar su seguridad, o lo habrá hecho solo en esta ocasión en particular. Es una muy buena pregunta que también le hice al comando del candidato presidencial por lo mismo, porque también habían críticas desde el oficialismo y bueno, y de la candidatura independiente de, por ejemplo, Marco Enríquez Ominami, que Oye, Ominami y el oficialismo, ¿qué carajo pueden estar criticando si justamente por culpa de ellos es que este candidato tiene que ponerse ese vidrio blindado? decía, si es que esa va a ser la dinámica Por la como delincuencia, candidato, ¿qué podemos obviamente, esperar si boludo. presidente? Efectivamente, también vemos al presidente Gabriel Boric desplegarse, caminar incluso también por el barrio de Yungay sin mayores medidas de seguridad, por lo menos de ese tipo. Y lo que dicen No, desde el ¿qué comando está también por diciendo esta presidente, mina, boludo? Marco Enríquez Ominami, que críticas A desde ver, el pará. oficialismo. Esta mina está diciendo de que no, cómo acá se pone ese video blindado y cómo Bori camina por la calle. Esta huevona se cree ese acting que hace Bori cuando sale a caminar por el barrio Yungay. ¿Se la cree? ¿En serio? Dios mío, la ñeñe tenía que ser, pues. Y bueno, y de la candidatura independiente de, por ejemplo, Marco Enríquez Ominami, que decía, si es que esa va a ser la dinámica como candidato, ¿qué podemos esperar si es presidente? Efectivamente, también vemos al presidente Gabriel Boric desplegarse, caminar incluso también por el barrio de Yungay sin mayores medidas de seguridad, por lo menos de ese tipo. Y lo que dicen desde el comando de José Antonio Kast es que efectivamente si él se convierte en presidente, este es el desde. O posiblemente lo vamos a ver en actos públicos con un vidrio blindado. Y Si llega a ser presidente acá, lo meten a una pokebola y ahí lo mantienen. eso porque justamente O lo dicen congelan. la amenaza principal o lo que quiere combatir José Antonio Kast con mayor énfasis, recordemos el programa, ¿no es cierto?, del plan de emergencia, un plan de gobierno de emergencia va justamente en esa línea, en combatir al crimen organizado y como decíamos, Obvio. Diego, si bien es una propuesta de todos los candidatos, Atacarlo con todo, con es la fuerza. única propuesta de José Antonio Kast, el plan de emergencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la seguridad. Esa línea, en combatir al crimen organizado y como decíamos, Ivo, si bien es una propuesta de todos los candidatos, es la única propuesta de José Antonio Kast, el plan de emergencia, ¿no es cierto?, que No, mira esta señorita se nota lo cegada que está. Oye, Kast tiene varias tiene que propuestas ver con la seguridad, la economía y también con la seguridad, el desarrollo social economía. de nuestro país. Kast, por ejemplo, quiere también destrabar la permisología en muchos casos, también quiere terminar con la primera contribución y todo esto, como que solamente tiene un plan de emergencia, mentirosa. Decía que hubo también críticas o por lo menos reacciones. Obviamente también llama la atención para el mismo público que estaba en Viña del Mar. Es algo llamativo ver a un candidato tras un vidrio blindado y es por eso que también los candidatos presidenciales, Marco Enríquez Ominami, también la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, se refirieron sobre ¿Y qué van a esta decir? medida. ¿Qué van a También, decir? fue un consejo, no de carabineros, eso también es importante decirlo. Las propias autoridades lo mencionaban, esto fue ya más un consejo de sus asesores, ya proveniente exactamente del propio equipo. Así que pasemos a revisar los comentarios que hubo también desde otras candidaturas. El Checopete, ahí habla el Checopete, cabece tortuga. Mira la papada de Jara, la papada tiene 3 papadas, si te das cuenta, 1, 2 y 3, y después viene el cuello. El país tiene que ser capaz de salir libremente a las calles. Hay gente que a uno le quiere, otra gente que piensa distinto, pero en general son todos bien respetuosos. Y yo no le tengo miedo a los chilenos, así que no voy a andar escondida detrás de una cápsula como lo hace Kast. Yo no le tengo miedo a los chilenos, dice, pero acá no le tiene miedo a los chilenos, vieja maliciosa, vieja lengua larga, acá se está así por la delincuencia, boluda, y bien que lo sabes, encima estás con Lago Weber al lado.
No, por Dios, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir? Mira la cara nada más que tiene. Mira la cara de psycho del flaco, ¿no? Dime si esa cara no es una persona normal, esa cara es una persona que solamente tiene resentimiento, tiene odio y tiene una sangre aceitosa, boludo, de gente muy de mierda. Creo que es una candidatura que promueve el miedo, manipula el miedo. En su franja utiliza una mujer que pierde un hijo, manipula el miedo, el otro usa un chaleco antibala, propone minas antipersonales, el otro propone indultar violadores y este ahora nos ofrece producir miedo. Y creo que en Chile hay miedo, pero no manipulen el miedo los chilenos. Sí, yo creo que son pésimos alumnos de Trump. Son pésimos alumnos, son un grupo de candidatos que caminan desinhibidos producto de la incompetencia de este gobierno y se permiten todo, y hay que confrontarlos. ¿Quién es ese chancho que está atrás de París? ¿Si vieron ese que está atrás que le revienta la camisa de París y perdón de Meos, que son lo mismo, Meos, París y la misma Claro, también puede haber, y bien lo señalaba Marco Enrique Ominami, una estrategia más bien comunicacional, incluso cuando se ponen medidas, se implementan medidas de este tipo, que van en la línea también de la candidatura de José Antonio Kast, que puede ser, como decía también el candidato independiente, dar cuenta, ¿no es cierto?, de una situación en la que nos vemos envueltos como país, o una presunta situación en los ojos de José Antonio Kast, y eso obviamente a la ciudadanía le puede generar miedo y la necesidad también de votar por la candidatura que más propuestas. No, boluda, es fácil, boludo. Kast es una persona que corre riesgo que le hagan algo. Obvio que no, mira cómo justifican, boludo, es increíble, solamente porque no es su candidato. Si fuera al revés, seguramente que, hoy no, qué bien, porque acá a Jara la amenazaron, a Boli lo amenazaron. Bueno, es mentiroso de la CNN, en esa materia, sobrado. en seguridad. También, por ejemplo, esta semana, sin ir más lejos, el candidato del Partido Nacional Libertario hablaba de una narcorrepública que está llegando a nuestro país no tan lentamente. Así que también, ¿no es cierto?, en la línea de las candidaturas de la oposición, apelar un poco más a lo que es la situación de inseguridad y también apelar a la sensación de inseguridad que también está a nivel. ¿Qué sensación, boluda? Si las cosas estuvieran bien, como en el 2015, 2010, no hubiera ninguna sensación. Si hay una sensación, que supuestamente ustedes le llaman así, es porque está la cagada, pues, weón. Obvio que la gente está cagada de miedo. Altísimos en nuestro país, incluso más altos que la victimización. Así que también Evelyn Matei se refirió sobre esto. La candidata también está desplegada en el sur de nuestro país. Ayer tuvo su primer cierre de campaña en la región de la Araucanía. Hoy ya estaba desplegada en la región de Puerto Montt, justamente. En Araucanía, Evelyn Matei se va a meter a Temucuicui, porque Kast dijo que no. Bueno, ya Kast ya nos damos cuenta. Si se pone atrás de un vidrio, no vendrá a Temucuicui. Desde Osorno, donde también tuvo comentarios sobre esta medida que impulsó el candidato José Antonio Kast. Yo creo que no solamente Kast tiene miedo, yo creo que la mayoría de los chilenos tienen miedo. Y tienen miedo de que los asalten, de que les roben el auto, de un portonazo, de un abordazo, etc. Y claro, yo creo que todas las mamás chilenas quisieran blindar a sus hijos, quisieran blindarse ellos mismos cuando van en la noche, ¿no es cierto?, a tomar la micro, pero eso no. Vos, blíndate, Matei, blíndate. Se puede. Ahora, todo este miedo es consecuencia de un gobierno que lo ha hecho pésimo. Claro, pésimo. Claro, bien Matei, bien Matei. Ciudadana. Bien, Matei. Que también salió a responder sobre esta polémica más temprano. Esta mañana nos acompañó junto a Sebastián Aguirre en CNN Chile Radio la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, entre otras cosas de contingencia, justamente abordó lo que se vio ayer en el cierre de campaña de José Antonio Kast. Y como también decía Evelyn Matei, antes de pasar a escuchar a la ministra Vallejo, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, también decía durante esta jornada en la... ¿Quién ministro de Justicia? ¿Le conocen la cara al ministro de Justicia? La tercera, que ni siquiera autoridades como los ministros de Estado o incluso el propio presidente tiene tanta protección como la tuvo ayer el candidato José Antonio Kast, haciendo también ahí. Y no, al presidente no le van a hacer nada. Si es el amigo de los delincuentes, de los terroristas, si él está con ellos, si les quiere dar tierra, si él quiere cambiar la constitución, obvio que no le van a hacer nada, pues flaco. Uy, qué sana esta gente. Qué sana esta gente. Debería meterse al canal de Eva Luz, chiquillos, los que están viendo este canal y no me conocen, yo tengo un canal principal que es Eva Luz, donde doy todas las noticias anti-zurdaje, chiquillos, reventando a los zurdos siempre, como a los de la CNN. La diferencia sobre las medidas que, por ejemplo, se toman en el gobierno respecto a las autoridades de nuestro país y de un candidato presidencial que aún no llega a la moneda. Hacía también esa diferencia el ministro de Justicia, así que también pasemos a revisar cuál fue la respuesta que entregó el gobierno en voz aquí en nuestro Pero como yo digo, allí, por ejemplo, está en el medio nomás el vidrio, y cuando va de los lados, lo pueden atacar de los lados. Yo no sé si... No, la señorita Fake News empezó, está con canas la Vallejo, ¿vieron? Está canosa la vieja ya, se puso más vieja, está con ojera, es la maldad, pues chiquillos, la maldad te vuelve así. Para opinar como las estéticas que definen en sus...
Yo no sé si entrar a opinar como las podio. estéticas que definen en sus cierres de campaña cada candidato o candidata. Evidente que hay, algunos lo han vinculado como con la estética trampista, pero es algo que en verdad yo no sé si es relevante en este momento. Lo que yo puedo decir, más allá del cierre de campaña y de cómo lo estén definiendo cada uno, es que a propósito de las emergencias que tiene que enfrentar el país, yo quiero recordar que cuando nosotros llegamos al gobierno había una emergencia en la macrozona sur. O sea, la violencia rural estaba desatada. Violencia rural, no, terrorismo, señora Vallejo. Y claro que me acuerdo, o sea, la ministra esta que la sacaron a balazos, obvio que está la cagada. Y sigue la cagada, no lo ha podido solucionar. Hablan como cuando llegamos había una violencia extrema. No, y sigue, boluda, y sigue. Solamente que le cambiaron el nombre de terrorismo por violencia rural. Emergencia teníamos en las fronteras cuando llegamos. Las fronteras estaban desprotegidas. O sea, cuando se habla de gobierno de emergencia, nos tocó a nosotros en los primeros años ser un gobierno de emergencia y enfrentar todas estas crisis que estaban desatadas. Ustedes son un gobierno de porquería, eso es lo que son. También hacía la comparativa, ¿no es cierto?, de lo que le tocó al actual gobierno cuando llegaron sobre la situación de inseguridad, en una entrevista también interesante de escuchar por diversas posturas que también toma la ministra vocera Camila Vallejo, sobre todo con el tema de seguridad, también la migración en nuestro país, que lo atribuye un poco más al gobierno anterior. Hay que estar atentos de todas maneras a cuáles van a ser las medidas de seguridad, si es que algún candidato también se va a sumar a esta política o medida que impulsó ayer el candidato José Antonio Kast. De todas maneras, el candidato va a tener ese mismo vidrio blindado la próxima semana, cuando el jueves estará, el jueves 13, si no me equivoco, cuando cierran las campañas, va a estar también el candidato. No, de acá en adelante, Kast siempre con vidrio. Kast no puede dar más sin vidrio. Si ya dio el primer paso, tiene que estar para siempre con un vidrio o una cápsula, pero ya no puede estar nunca más al aire libre. Como Arenita de Bob Esponja, que ande siempre con el redondo. Presidencial en Concepción, en la región del Biobío, donde va a utilizar también esa medida de seguridad, y previo a eso también va... ¿Y es el mismo vidrio que lo llevan para todos lados o en cada lugar hay un vidrio especial? Hoy mira la cara cómo le quedó la cara del Flaco y de la Vina, con razón, terribles tóxicos. Va a hacer su cierre de campaña aquí en Santiago, justamente en el Movistar Arena, donde también se están tomando... Bien, en el caso Movistar Arena, ahí se puso todas las medidas, pero como es un espacio cerrado, quizás no necesariamente sea necesario ese vidrio blindado. Pero vamos a ver en los exteriores cuáles, porque hay que filtrar a la gente, Sí. todas eran entradas que tienen que ser canjeadas en una página, así que me imagino que también va a haber un sistema de seguridad muy grande por Obvio. afuera. Y vamos a ver el efecto que tiene esto también a solo días del último debate antes de la elección presidencial. El día lunes, el debate Anatel, donde todos los canales de la televisión abierta se unen para poder mostrarles a la ciudadanía, efectivamente, a menos de una semana, las distintas alternativas y los candidatos. Y me imagino que este va a ser uno de los temas por los cuales se le va a sacar el pizarrón al candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast. Muchísimas gracias. Veremos qué es lo que Buenas tardes. sucede. Y nosotros hacemos una pausa. Así con los zurditos de la CNN criticando, era porque Kast anda como un huevón con esa mampara. Oye, pero está bien, igual, yo repito, chiquillos, hoy los candidatos de la oposición corren riesgo. Ha pasado en México, pasó en Colombia, pasó en Ecuador. ¿Por qué no puede pasar en Chile con el crimen organizado? Además, Kast es muy duro con los delincuentes, con la inmigración y todo esto, y ellos se quieren vengar. Pues, ¿para qué estamos con cosas? Nos guste o no Kast, está bien las medidas que está tomando, no le critico para nada. Obviamente todos queremos vivir siempre más, ¿no? Son los zuros de porquería los que se ponen a criticar, claro, como ellos están con los delincuentes, como ellos los favorecen, como ellos los indultan, por eso no les tienen miedo, porque son amigas al final, pues a puro amor nada más. Bueno, chiquillos, me despido y como siempre les digo, chiquillos, si no me conocen todavía, yo soy Eduardo Aluf, tengo otro canal donde hacemos análisis de entrevistas y debates y de política, que es Eduardo Aluf, ahí se lo voy a dejar, si les gusta van y se suscriben, y los que ya vienen del otro canal de Eduardo Aluf, bueno, acá van a tener más reacciones en vivo, pues chiquillos, ¿no? En vivo no, van a ser grabadas, pero más reacciones así nada más como comentando para la buena onda, ¿no? Me despido, chiquillos, suscríbanse que es muy importante y gracias por ver esta reacción.